Nothing to lose. Let's let's leave this world behind. I know you approve by the look in your eyes. I'm in heaven. I'll show you so much heaven. Oh, take me home. Take me home. It's time to follow me. Take me home, take me home. Come and live what ought to be. Take me home. Illuminati, haciéndolo bacano para los chicos bacanos. Good night, it's your people. Sitting in this boat, thank you for joining us again. Take me home, take me home. Only if I get away. Take me home, yes, yes, take me home. Always get don't pass me by. I will look after you. You'll be fine. You will be fine, Jesse. You're right. Enthusiasm. Oh, stay at home. Stay at home. Always gonna happen anyway. You know it's got to happen. I know what's good for you. Don't pass me by. I will. Show you heaven. So much heaven. Objective me to go to oh no, let's leave this world behind. I know you. I look in your eyes. I'm in heaven. Heaven. Stay at home. Stay at home. Begging that those people fall and talk. I know what's good. Don't pass me by, thank you. We can just decide. Now's the time, now is the time. You know it's time for the kitchen disco. I'm in heaven. Show you heaven, take me home. Yeah, get those special effects going, Mr. Jones. Woo, there's no expense. Jackie's filling out all the sleeves. Send me room, Jack. One night with you, all alone, with nothing to lose. Let's say, oh no, let's leave this world behind. I hope you approve. Like the look in, stand fixed by the meters. I'm in heaven, I'll show you heaven. So much heaven to say hi. Oh, stay at home, stay at home. Until I get my way. Stay at home. Come and live one more to be. You got mad like us yet? Stay at home, stay at home. Jesse in the house. Woo! Oh, stay at home. Stay at home. The gang's all here to kick. They're going to be like, we're not. Oh, stay at home. Take me home.
Ok, vamos una vez ya por acá. Y compartir. Ok, bueno, vamos a continuar la clase del día de hoy. Diana Edith estará por ahí. Sí, Diana. Ok, vamos a ver si estará César Alejandro Padilla. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. ¿Nos puede apoyar, por favor, con la lectura de los últimos 3 artículos del capítulo de teletrabajo? Es el 330I, 330J y 330K. Yo voy a ir desplazando la pantalla, la imagen, para que usted pueda continuar con la lectura. Si nos hace favor de apoyarnos. Claro. Artículo 330I dice: los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. Artículo 330J. Las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana, misma que deberá considerar a los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo. Perfecto. Y adelante. Artículo 330K. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Segunda, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa del trabajador presencial con funciones iguales o similares. Y la tercera, constar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Perfecto, constatar el debido cumplimiento. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, vamos así nada más a darle un análisis. Ya son los 3 últimos artículos. Analizábamos el día de ayer tanto las obligaciones como deberes de patrón como de trabajador, o aquí el término pues sería un teletrabajador. Y el primer artículo que nos hizo favor de leer su compañero nos refiere a todos aquellos mecanismos electrónicos, sistemas operativos, dice aquí cualquier tecnología que se utilice para supervisar el teletrabajo debe ser proporcional a su objetivo, ¿sí? Comentábamos de este equilibrio que debe de existir entre una invasión a la intimidad de las personas o a, pues vaya, ok, está bien, a una supervisión, pero sí que rebase esa privacidad que debe de tener toda persona máxime cuando se conectan desde su domicilio, desde su hogar. Entonces, debe de ser proporcional. Deben de existir mecanismos, por supuesto, para poder estar supervisando el trabajo del teletrabajador, no de forma presencial, pero sí de alguna manera en la cual indique y se procure que pueda estar
atento a sus deberes, a sus actividades, ¿no? De igual manera, pues se debe de respetar el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Aquí, bueno, pues sí, la reglamentación en materia de protección de datos personales, pues toca el tema en lo general, pero yo creo que aquí, pues, uno, si bien es cierto, hay una materia en protección de datos personales en posesión de particulares, lo cierto es que se refiere más a esa transferencia. Yo quisiera entender que serían, por ejemplo, cuando se están videograbando o cuando se toma alguna, pues alguna utilización de una cámara digital para que se tenga un registro videograbado de las actividades del teletrabajador, pues obviamente deben de ser solo en su horario de trabajo, solo respecto de la actividad, y no más, que no vayan más allá de eso. De igual manera, bueno, señala que solo se van a poder utilizar cámaras de video y micrófonos para poder supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo lo requiera, ¿sí? Únicamente si se requiere cámara y micrófono. Posteriormente vienen las condiciones especiales de seguridad y salud, que bueno, serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué esta parte de previsión social? ¿Sí? Pues precisamente para evitar cualquier accidente. Si se fijan, mucho en las empresas se premia o se festeja, celebra el que no se hayan tenido accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es parte de una función preventiva y de una función también de responsabilidad del mismo trabajador y del empleador. ¿Para qué? Pues para cuidar la seguridad, la integridad física de la misma persona. Y bueno, se van a establecer en una norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas son documentos administrativos, normativos, que rigen alguna situación muy en específica. Esto forma parte de una ley federal de metrología, si mal no recuerdo, que es el título, y regula cuáles son esas consideraciones que en muchas ocasiones están muy bien redactadas, tienen muchas cuestiones, pero sobrepasan lo que dice la ley. ¿Y qué debe considerar? Obviamente aquí lo habla a futuro, o sea, lo escribe como considerando un plazo para poder estar estableciendo esta norma, ya que este artículo se adicionó el 11 de febrero del 2021. Y estos factores que debe de considerar esta norma mexicana son los factores ergonómicos, de salud, de postura, psicosociales, importantísimos, más ahora, insisto mucho el tema del encierro, ¿sí? Porque pues, no es eso más que un distanciamiento social y de encierro que pues no ha sido sencillo ni fácil para muchas familias en México y en el mundo, ¿no? Una gran cantidad de situaciones poco agradables que se están llevando dentro de los hogares, pues por una desesperación natural, ¿no? De querer salir, de querer convivir, de querer estar en activo. Y bueno, pues también de otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, la integridad física o la salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad del teletrabajo. Finalmente, el artículo 330K hace referencia a los inspectores del trabajo, que dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como atribuciones y deberes especiales. Son tres. La primera, comprobar que los patrones lleven el registro de insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad del trabajo
en cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son todos aquellos accesorios y equipos que se les está proporcionando? Segundo, que se vigilen que los salarios no sean menores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares, ¿no? Punto importante, ¿no? No porque se piense que se está trabajando en casa, no se está trabajando o se trabaja menos, aunque bueno, incluso hasta aquí lo pone como algo similar, o sea, ni siquiera existe esa posibilidad de que algunos trabajos se puedan desempeñar a través del trabajo a distancia, pero otros no. Y la fracción tercera, constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Bueno, pues es un capítulo específico y con esto estaríamos dando por concluido el tema del teletrabajo. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es el derecho de la propiedad intelectual en las tecnologías de la información. Derecho de la propiedad intelectual en las tecnologías de la información. Vamos a irnos a un documento que cargué ahí en la plataforma, en el Teams, para que ustedes lo puedan estar viendo y ustedes lo puedan estar siguiendo. Y es un documento, vamos a analizar nada más alguna parte, porque si bien es un autor argentino y hace precisamente una comparativa de las legislaciones argentina y mexicana, considero que trae los puntos esenciales a tratar, refiere al convenio de Berna, que también vamos a ver, y principalmente en la Ley Federal del Derecho de Autor, ¿sí? Que aquí es el documento base donde vamos a estar también haciendo referencia. Entonces, derecho de la propiedad intelectual en las tecnologías de la información. Le pedimos por favor a Arlet Jocelyn Chávez. ¿Está por ahí, Arlet? Sí, profe. Ok, ¿nos puede hacer favor de empezar a leer? Igual voy a estar bajando la pantalla para que usted pueda seguir con la lectura. Sí. Adelante. Propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Una perspectiva desde las legislaciones de México y Argentina. Horacio Fernández del PET. Dedico especialmente este trabajo al doctor Julio Telles Valdés en prueba de admiración por sus 30 años de trayectoria profesional y académica. ¿Sí es eso, profe? Sí, sí, sí. Perdón. En el ámbito de la información jurídica y del derecho informativo. Sí, informático. Sí. Ah, perdón. Ok, déjelo el sumario, por favor. Sumario primero. Introducción segunda. La libertad en Internet. Tercera, el concepto de reproducción de la obra intelectual a través de Internet. Cuarta, la incorporación de una obra en Internet. Quinta, la visualización de la obra por el usuario de Internet. Sexta, el concepto de reproducción en los tratados internacionales. Séptima, la protección de la propiedad intelectual en el ámbito digital. Continuamos, por favor. El ser humano tiene una particular característica que lo distingue de los demás seres vivientes y que está dada por su capacidad para la creación intelectual. Esta creación intelectual, que nutre todos los días nuestra vida aportándonos conocimientos o recreando nuestro espíritu, es fruto de trabajo y sacrificio, y como tal necesita y debe ser tutelada por el derecho mediante una legislación que proteja esta peculiar forma de propiedad. De allí que podamos decir entonces que la propiedad intelectual está integrada por el conjunto de normas que regulan los derechos, tanto patrimoniales como morales, que tienen los autores, inventores y otros titulares de derechos sobre las producciones fruto de su intelecto. Los derechos de propiedad intelectual están reconocidos a nivel internacional por diversos convenios internacionales, fundamentalmente a partir del Convenio de Berna para la protección de
Ajá. Si quiere, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias. Ok, bueno, esta es la reseña del autor, que es un abogado argentino, es especialista en propiedad intelectual y derecho informática, preside la Asociación de Derecho Informático de Argentina, la ADIAR, es miembro del directorio del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, vicepresidente de la Comisión de Derecho de la Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y profesor titular en la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral de Argentina. O sea, es una persona que se dedica principalmente a la vida académica. Bueno, pues es la dedicatoria. Dedica ese trabajo a Julio Telles Valdés, bueno, pues por sus 30 años de trayectoria profesional y académica en el ámbito de la informática jurídica y del derecho informático. Este sumario es un resumen, es un índice de los 7 temas que vienen desarrollados y el primero comienza con la introducción. Bueno, pues aquí tenemos siempre una de las cuestiones que va a diferenciar al ser humano del resto de los seres, ¿sí? Es pues que va a tener una capacidad de creación intelectual, ¿sí? Si bien está dentro del grupo del reino de los seres vivos, si pudiera considerarse hasta un ser viviente animal, pero bueno, tiene esa capacidad intelectual que lo diferencia del resto de los animales. De igual manera, bueno, pues va a aportar conocimientos y todos esos conocimientos, pues obviamente requieren de un trabajo previo y de un sacrificio. Y como tal, pues se protege esa capacidad, no esa capacidad, se protege el trabajo a través de esos derechos. En particular, los derechos de autor, ¿sí? Los derechos de autor vamos a decir, libros, canciones, música o melodías, ritmos, todo aquello que requiere de la inventiva de una persona, ¿sí? De la creación literaria, así es como lo señala la Ley Federal del Derecho. Como van a ser muchos temas dentro de la Ley Federal del Derecho, nos vamos a enfocar a la creación de aquellos sistemas computacionales o programas computacionales, que es como los nombra la ley, que pudieran ser aplicaciones, juegos de video, etcétera, todo aquello que tenga que ver con la computadora. ¿Cuánto cuesta, hablando en horas hombre y en intelecto, el que se pueda estar desarrollando, por ejemplo, una aplicación o un juego de video? Pues bueno, son horas que requieren desarrollar esas imágenes, esas, no sé, series de imágenes, de videos, de ambientación, de sonidos, todo lo que conlleva un juego de video, ¿sí? Y entonces implica también el hecho de estar utilizando a su vez marcas registradas, imágenes registradas, ambientaciones registradas. Por eso tenemos que hay personajes que inscriben su figura, su representación, y que como consecuencia de ello, pues obtienen regalías, obtienen dinero por la utilización de esa imagen, ¿no? No sé, si fuera un juego de deportes, por así decirlo, un deporte y que en su carátula se tuviera algún deportista, pues es muy probable que la empresa que se dedica a estar difundiendo y creando ese programa o ese juego tendría que estar pagando un derecho a quien tenga la autoría de esa propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se refiere la propiedad intelectual.
es registrar y proteger ese derecho de poder estar reproduciendo alguna cuestión en específica, ¿sí? Insisto, melodías, música, cantos, canciones, libros, películas, todo, realmente es todo. Ok, ahora, aquí decimos que se encuentra integrada la propiedad intelectual como una definición, como un conjunto de normas que regulan los derechos patrimoniales como morales que tienen los autores, inventores y otros titulares sobre los derechos sobre las producciones fruto de su intelecto. ¿Por qué algunos son morales? ¿Sí? Bueno, porque la moralidad entendida como un derecho es aquella reputación o aquella fama que se tenga respecto de un determinado objeto, cosa o desarrollo. No sé, por ejemplo, digamos que si fuera que si fuera, no sé, vamos a poner un ejemplo. Una persona que registra su imagen y que es constantemente menospreciada esa imagen o devaluada a través de medios de comunicación, se puede exigir un derecho moral para salvaguardar la buena imagen o la imagen pública que tenga una persona, ¿sí? Digamos, es muy dado en el ámbito de los chismes mediáticos de los espectáculos, ¿sí? Incluso hasta hay abogados especializados en el derecho moral, ¿sí? En el daño moral. ¿Por qué? Porque, bueno, son difusiones que se hacen a través de medios impresos, noticias, videos electrónicos, etcétera, donde se dicen y desdicen de una persona o de otra, y esto pudiera tener una afectación en la imagen de la persona, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la cuestión del derecho moral. Finalmente, bueno, va a haber un documento que veremos un poquito más adelante que se llama Convenio de Berna, donde es un documento internacional, ¿sí? Que se desarrolló en el marco de una convención en Berna, en la ciudad de Berna, en Francia, y que tiene por objeto regular internacionalmente esta protección. ¿Por qué? Porque ya las fronteras pues ya no son objeto de que se limite la protección de ese derecho, sino que debe de haber una constante cooperación internacional para poder estar protegiendo los mismos, ¿no? Tanto de México que se pudieran estar violando o transgrediendo sus derechos, como derechos que están insertos en el país o registrados aquí, que sean objeto de una violación en otro país. Bueno, ¿qué se protege en este convenio de Berna? Las obras literarias y artísticas y a nivel de los diferentes estados por diversas normativas internacionales. Vamos a ver aquí el caso de Argentina. ¿Cómo está protegido y regulado en Argentina el derecho a la protección intelectual? Le pedimos por favor a Cintia Paola Cruz López, si está por ahí, por favor, Cintia. Sí, profesor. Gracias, Cintia. ¿Nos puede leer, por favor, estos 3 párrafos? Claro. En el caso de la República Argentina, la Constitución Nacional, en la segunda parte del artículo 17, establece que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Plasmado este principio constitucional, la Ley 11.723, dictada en 1933, regula el régimen de los derechos de autor, entendiendo por tales a los derechos que nacen de la creación de producciones científicas, literarias o artísticas. Por su parte, las leyes
24.481, 22.362 y el Decreto Ley 6.673, diagonal 63, regulan el régimen de los derechos a la propiedad industrial, referido en la Argentina también a creaciones intelectuales, pero cuando éstas tienen una finalidad industrial, fundamentalmente en la protección de las patentes, marcas y diseños industriales. Perfecto, muy bien, muchas gracias. De nada. Ok, aquí, bueno, empieza comentando el autor y observen que desde la Constitución Nacional de la República Argentina, es decir, a nivel constitucional, se establece un artículo en el que se señala que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, coma, invento, descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Es muy importante resaltar lo anterior, no por el simple hecho de crear, de inventar, de componer, de desarrollar, por ese simple hecho ya se es propietario. ¿Qué acción se necesita para que se pueda estar protegiendo ese derecho? Su inscripción. Se da mucho el caso de que hay personas que crean, que desarrollan, que inventan, inventan me refiero a invención, a innovación. No sé, cualquier cuestión intelectual que tenga que ver con un derecho, y después otra persona es quien lo registra y se registra bajo esta segunda persona y después vienen conflictos respecto de la verdadera autoría de ese, no sé, de ese bien, de ese derecho. Entonces, sí resalto esto porque se tiene a veces la concepción de que por el simple hecho de la creación ya se cuenta con un derecho. No, para que surja ese derecho hay que hacer la inscripción en el registro federal de autor, ¿sí? Este registro, este instituto, tenía o tiene, mejor dicho, su dependencia de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Como un derecho de autor. Después, en este principio constitucional se desarrolla en estas leyes, la ley 11.723, que es dictada en 1933, o sea, fíjense, hace casi 80 años que se dictó esta ley, ¿sí? 78 años. Y en Argentina siguen esta técnica legislativa a través de la cual se les denomina a las leyes por números. Esta ley, la 11.723, regula y protege los derechos de autor, pero estos dice que nacen por la creación de producciones científicas, literarias o artísticas, pero, insisto, con su registro, no por el mero hecho de su creación. Ahora, estos tres documentos, las leyes 24.481, 22.362 y el decreto ley 6.673, regulan el régimen de los derechos a la propiedad industrial, ¿sí? Dice que es referido en Argentina también a creaciones intelectuales, pero cuando éstas tienen una finalidad industrial, fundamentalmente en la protección de las patentes, marcas y diseños industriales. ¿Sí? Esta es la diferencia entre una propiedad intelectual y una propiedad industrial. Cuando la propiedad industrial tiene que ver con patentes, con marcas, con diseños industriales, ¿sí? No sé, por ejemplo, ¿cuánto costará la patente de la creación de la Coca-Cola? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está registrada,
porque es más o menos el mismo sabor. Hay quienes sí son muy especialistas y puristas y dicen que la Coca-Cola sabe diferente en una botella de vidrio que en una botella de plástico, que en una botella pequeña, en una botella más grande, no sé, que son diferentes. O que incluso está en diferentes lados, que si sabe diferente la que producen en un país anglosajón que la que producen en México, en Centroamérica, no lo sé. Pero digamos que la fórmula general de la Coca-Cola es la misma en cualquier parte del mundo. ¿Quién tiene la patente registrada de esa fórmula? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en México la tiene FEMSA, ¿sí? Y esta empresa, Regiomontana, es quien se encarga de distribuir a nivel nacional este producto, ¿sí? Y a su vez, a través de embotelladoras, no sé, embotelladora Potosina, embotelladora, el nombre que fuera, es quienes desarrollan y procesan esta bebida gaseosa, este refresco. Vámonos ahora con los Estados Unidos mexicanos, que este es el nombre oficial de nuestro país, México, ¿sí? Pedimos a ver, permítanme, Guillermo Antonio Moreno. Si está por ahí, Guillermo. Sí, profe. Gracias. Guillermo, ¿nos puede hacer favor de leer estos párrafos? El que empieza con los Estados Unidos mexicanos. En los Estados Unidos mexicanos, el artículo 28 de la Constitución Política establece claramente en su párrafo 9 que tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras, y lo que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna manera. La Ley Federal del Derecho de Autor de México, Diario Oficial de la Federación del 2412.96, reglamentó la norma constitucional, estableciendo en su artículo primero que su objeto es la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas, en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas. Ok, déjeme ya nada más esta última línea, por favor. Sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, aquí empieza el autor haciendo un análisis en el cual se establece y se hace el señalamiento de que en el artículo 28, que fundamentalmente rige la economía mexicana y muy en particular la prohibición de los monopolios, hace una referencia de que no constituyen, porque si tampoco constituyen monopolios, los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y lo que para el uso exclusivo de los inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues quienes tengan la concesión para explotar cierto, no sé, obra de teatro, película o la obra literaria que fuera, no se va a considerar un monopolio. ¿Por qué? Porque está pagando por esa inscripción y se le da esa facultad para poderla estar desarrollando. Después señala la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Pregunta: si estamos hablando de una ley federal del derecho de autor, ¿dónde la voy a localizar? En la página de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ¿sí? Aquí va a ser el lugar donde vamos a estar localizando esa ley.
Y se establece el objeto, que es más, de hecho nos vamos a ir directamente al artículo primero constitucional, lo tenemos aquí en las leyes federales, ¿sí? Aquí viene la fecha, esta nueva ley fue publicada el 24 de diciembre de 1996, y la última reforma que precisamente trata acerca del tema que estamos viendo fue del 1 de julio del año pasado, del año 2020. Y entonces nos vamos a ir aquí nuevamente al artículo 28 constitucional, donde se establece este objeto, que es la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, de la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces se refiere muy en particular a este tipo de derechos. Artistas, intérpretes, personas que quieren realizar covers, que quieren interpretar canciones, editores, productores, organismos de radio, de radiodifusión, que transmite principalmente una estación de radio, pues música, aunque bueno, ya son pocas, pero sí he llegado todavía a escuchar algunas radionovelas, ¿sí? Muy pocas, pero se siguen escuchando, ¿sí? De igual manera, obras literarias, fonogramas, videogramas, ¿sí? Música, video o cualquier tipo de ejecución que tenga involucrados los derechos de propiedad intelectual, perdón. Ahora, vámonos a continuar, ¿sí? Bueno, el convenio de Berna, que ahorita lo vamos a ver. Después vienen las reformas de la propiedad industrial. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Le voy a pedir a Ricardo Tenorio Gómez, si nos hace favor aquí de apoyar con la lectura. Claro que sí, profe. Adelante, Ricardo. Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, reformada en 1994, 1997 y 1999, regula el régimen de la propiedad industrial. Vemos así como, tanto en Argentina como en México, se reconocen y protegen los derechos de propiedad intelectual, a los que se clasifica en derechos de autor o propiedad autoral y propiedad industrial. ¿Le puedo bajar un poquito? Gracias. Sí. Pero este nuevo mundo en el que nos ha tocado vivir y en el que a diario llamamos sociedad de la información, nos ha traído nuevas tecnologías que han facilitado enormemente la divulgación de obras del intelecto en soportes no tradicionales. El libro hecho en papel, como lo conocimos durante muchos siglos, va dejando paso a las obras en soportes virtuales. Aparecen así primero las obras digitales y, como una consecuencia de estas y de las nuevas tecnologías, encontramos el libro electrónico y también de las obras digitalizadas se vuelcan en Internet como una nueva forma de comunicación pública de las mismas. Ajá. Adelante. ¿Prosigo? Perfecto. Este proceso migratorio de la obra escrita a la que accedemos a través del libro o de la obra musical o audiovisual, que nos llegaba a través del disco de vinilo, de la cinta magnética o del cassette en soportes analógicos, a la obra digital a la que llegamos luego de un proceso de digitalización a través del libro electrónico, del CD, del DVD o por su visualización en Internet. Es un proceso actual que no podemos desconocer. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Ok. Entonces, ya aquí el autor empieza a hacer esa diferencia de la propiedad intelectual a la propiedad industrial.
De igual manera, hace referencia de que se encuentran en dos leyes diferentes. La Ley Federal del Derecho de Autor para la propiedad intelectual y la Ley de Propiedad Industrial, que es otra diferente, para este tipo de régimen. Ahora, hace también aquí la referencia que se clasifica, bueno, en derechos de autor o propiedad autoral y propiedad industrial. Aquí, bueno, pues hace referencia también a la migración que se ha tenido a estas nuevas tecnologías, sobre todo en soportes digitales. Los libros anteriormente, pues los conocíamos exclusivamente de papel, ¿sí? Físicos. Se compraban en librerías, se consultaban en bibliotecas, se adquirían, y bueno, pues incluso hasta había autores, incluso hasta en las mismas universidades, por ejemplo en Derecho, las formas de titularse para poder estar accediendo a un examen profesional era a través de una tesis, exclusivamente tesis. Tenían ustedes que redactar un trabajo de investigación y como consecuencia de ello, entonces, poder acceder a ese examen profesional. Después, estos libros pasan a ser ahora de forma virtual. ¿Sí? Ya tenemos incluso tiendas virtuales donde ya se compran libros virtuales. O algunas librerías, como las conocimos tradicionalmente, de las casas editoras, donde ya dan la opción de comprar el libro físico o el libro electrónico. ¿Sí? Entonces, ya se ha migrado y pasado a esta parte virtual. De igual manera, bueno, pues, ¿cuál fue el primer paso que se dio para el tener un soporte electrónico de un libro? Digitalizarlo. ¿Qué es digitalizarlo? Pues es tomarle fotografías, ¿sí? A través de una cama o cámara digital, ¿sí? Un escáner, para que aquí se pueda estar digitalizando. Y es tomarle una fotografía, ¿sí? Es decir, tal y cual se tiene esa obra, se le saca fotostáticas o una imagen, y era como se podía estar consultando en internet. Ya después pasa a ser el libro electrónico. Incluso hasta ya hay aparatos semejantes a las tabletas, los Kindles, que son específicamente para poder estar leyendo, ya hasta que tiene un contraste de luz un poco más opaco para no dañar la vista, etc. Bueno, entonces aparece el libro electrónico y de igual manera pues hay que establecer derechos de autor en estos soportes digitales o electrónicos. Nos hace también referencia el autor de este proceso de migración, que sucede lo mismo con la obra musical o audiovisual. ¿Cómo se escuchaba anteriormente la música? Bueno, pues en fonógrafos, a través de discos de vinilo, de discos, bueno, de vinilo o de vinil, también se le conoce. Y pues bueno, a través de una aguja y de un megáfono era como se reproducía la música que se tenía ahí. Después migra a un audiocassette, una cinta magnética en la cual ahí se pues disponía para poder estar reproduciendo y comparativamente con mucha mejor calidad, ¿no? Después pasa a ser un disco compacto, donde de igual manera se estaba ahí soportando, y obviamente pues todo esto va incrementando la calidad. Posteriormente se pasa a un DVD, incluso después se digitalizan o se migran a un archivo electrónico y a través de un soporte que eran pues los mismos discos compactos o las memorias USB, pues se migran. Y actualmente, no actualmente, sino posterior a ello fueron las tiendas que
vendían música, principalmente, bueno, pues de Apple o de Android, de Google, la Play Store, donde se estaban descargando y comprando, no sé, alrededor de centavos de dólar cada canción. Entonces, esto fue migrando. Actualmente, mucho está concentrado con las aplicaciones a través de las cuales se pueda estar reproduciendo la música y conectándolos a través del Bluetooth o de alguna otra dispositivo inalámbrico para reproducir música. No sé, aplicaciones como Deezer, Spotify, YouTube Music, etcétera, pues ya lo que hacen es que mejor adquieren esos derechos, pagan una cantidad módica y lo reproducen, ¿sí? O bueno, hay quienes todavía compran y descargan esos archivos para poder estarlos utilizando. Y todo esto, bueno, pues ha estado incrementando la calidad. De igual manera, sucede lo mismo por los aparatos videográficos. ¿Cómo se reproducían esos, las películas, ¿no? Bueno, pues al principio eran por esas cintas, era solamente el cine, después el cine se lleva a casa con la venta de las televisiones, de reproductores pues bueno, eran cassettes, me parece que se les llamaba también, donde había formatos, un formato beta, un formato VHS, después se van a un disco láser, que era el previo al DVD, después fue el disco de video digital, el DVD, después ya también se tenía algunos soportes que eran en memorias USB, realmente fue muy poco, y ahora pues ya se tiene el streaming, ¿sí? Mucho el servicio de streaming a través de plataformas, algunas gratuitas, las menos, las más de paga, es donde se pueden estar adquiriendo y comprando películas para poder estarlas visualizando, ¿no? Entonces, todo esto ha sido una migración, una evolución, y de igual manera se debe de estar estableciendo un régimen que se pueda estar protegiendo estas obras videográficas o fonográficas, ahora más que se realiza su distribución a través de internet, ¿sí? O a través de aplicaciones. Ok. Vamos a continuar. Le pedimos de favor a Alexandro Narváez, ¿está por ahí? Sí, profe. Ok, si me hace favor, déjeme, me voy acá para que nos pueda leer. Vamos a empezar desde el proceso. Ajá. El proceso se está realizando. Yo creo que no muy lejano está el día en el que... Oye, se me trabó la llamada. Ah, ok. Listo. Ajá. Yo creo que no muy lejano está el día en el que el formato virtual sea la forma común de presentación de la obra internacional. El proceso de digitalización de las obras y del acceso a las mismas vía Internet, si bien tiene múltiples beneficios para los usuarios, conlleva también peligros para los autores y problemas con relación a su uso. Muchas veces, producto de que las normativas de propiedad intelectual no fueron pensadas para el mundo de las nuevas tecnologías, ni fueron aún adecuadas a este. Perdón, ok, continúe, por favor. La intangibilidad de la obra en formato digital y su fácil y rápida circulación por la red no solo dificulta el control de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, sino que exige además una adecuación y una correcta interpretación de los principios de la protección existentes en las diferentes normativas.
Ujú. acorde con esta nueva herramienta producto de las modernas tecnologías. Tratamos de analizar acá y fundamentalmente con relación a los derechos del autor, algunos de estos peligros y problemas, viendo la solución que se ha dado a ellos en Argentina y México. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí igual lo que hace de referencia el autor, pues es esa migración, ¿sí? Ya ahora ya que se presenten en un formato virtual todas las obras, la facilidad que se da a través del internet de poder estar adquiriendo y visualizando, y bueno, pues obviamente resalta los beneficios, ¿no? Pero de igual manera, así como se tienen beneficios, pues hay perjuicios en contra de los autores. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se reproduce, se utiliza, se adquiere, no se difunde sin el debido pago que pudiera estarse haciendo por su reproducción, ¿no? De igual manera, se tiene también que analizar que estos formatos digitales son intangibles, y eso es una de las cuestiones que causa más dificultad a veces para entenderse. No es lo mismo de que una persona vaya y compre una película, ¿sí? Y que en esa película se la den en un DVD, se la den en un cassette, se la den en una memoria, o sea, que físicamente lo pueda tener, lo pueda tocar, a cuando es algo intangible. Y que vayan, por ejemplo, a los centros comerciales y en las cajas adquieran una tarjeta que les va a dar acceso a, no sé, al streaming de Netflix o a una aplicación como el Blim TV o Claro Video o la que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque entonces se tendría a veces ese choque de que al no tenerse físicamente, pues es más complejo y difícil el saber de que también se tienen derechos y obligaciones respecto de esa figura, ¿no? Entonces, esta adecuación e interpretación de los principios de protección existentes deben de estar migrando, obviamente, a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, empezamos con este tema, la libertad en Internet. ¿Por qué se habla de la libertad en Internet y su análisis que vamos a ver? Ok, las pinturas, César. ¿Qué sucede con las pinturas? Sí, efectivamente es una creación intelectual. Lo vamos a ver cuando entremos directamente a la ley, y ahí se va a dar cuenta de todo lo que enlista como una creación intelectual, César. Pero sí, también es una creación intelectual que está protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor. Ok, a ver, vamos a pedirle, no, al contrario, a usted, César, le pedimos por favor a Nayeli. ¿Está por ahí Nayeli? Sí, profe, ¿sí me escuchó? Sí la escuchamos, perfecto. Ok, vamos a empezar a leer aquí de la libertad en Internet. Adelante, por favor. La proclamada libertad en Internet pareciera que todo lo permite, y es así como muchos creen que los derechos de propiedad intelectual no existen en la red, donde todo se podría copiar y reproducirse en el más mínimo respeto a los legítimos derechos de los autores. Para quienes pregonan esta total libertad en Internet, la red es un ámbito totalmente libre en donde todo es posible y donde no debe existir restricción de ningún tipo. Se proclama así la libre utilización de las obras en Internet, argumentado que debe reconocerse a los usuarios de Internet el acceso irrestricto e incondicionado a la totalidad de los contenidos incorporados a la red, ya que de no ser así se impediría gozar del derecho a la cultura. Creo que quienes así piensan se equivocan. Ok, bueno, esa es una... Ajá. Vamos a continuar, por favor.
Los derechos de propiedad intelectual no son, como dicen algunos, un impuesto que limita el acceso a los bienes culturales. Por el contrario, son el mejor estímulo para la creación y para defender una justa retribución por la tarea realizada. Personalmente creo que configuran el más justificado de los derechos a la propiedad existente, pues se corresponden con un bien inmaterial constituido por una creación intelectual propia a la que se llega con trabajo, a diferencia de los bienes materiales producto, muchas veces, de otras circunstancias. Las obras intelectuales incorporadas a la red deben contar con la protección de la ley frente a su producción no autorizada. Protección esta que sin duda debe adecuarse a las características técnicas y de uso en Internet diferentes a la de la obra en formato tradicional. Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, pues finalmente vemos esta parte. Se habla de una libertad en Internet, se habla de un libre flujo de información, se habla de una pues avance en cuanto a la libertad de expresión, un ámbito de libertades que tenemos a través de Internet. Aquí lo que señala el autor es que pareciera que es un libertinaje, que todo se permite, pero realmente no es así, y muy en particular de estos derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si no, se pensaría que todo aquello que se encuentra en Internet se puede entonces copiar y reproducir sin el mínimo respeto a los derechos de los legítimos autores de ese derecho. Y tenemos ya incluso imágenes que se difunden, imágenes que se copian, videos que se reproducen, ¿sí? Y bueno, pues todo eso es parte también de la protección que se tiene. ¿Qué sucede o quienes mencionan que debe de ser esta libre utilización de las obras en Internet? Que porque todos los usuarios es una comunidad internacional y se debe de tener acceso irrestricto y sobre todo, muy en particular en este tipo de creaciones literarias, pues bueno, no siempre es así. Ahora, hay que diferenciar. No es lo mismo estar escribiendo en un blog opiniones o incluso con el ámbito de que se reproduzcan, incluso hay autores que tienen sus propios blogs o canales donde están publicando contenido y lo único que piden es que se citen esos, el origen de la fuente de donde se está tomando. Hay otros quienes no. Ahora, estos derechos no son un impuesto que limita el acceso a los bienes culturales. Al contrario, según el autor, y coincido, es un estímulo para crear y defender una justa retribución por la tarea realizada. ¿Por qué? Porque como es un bien inmaterial, o sea, por ejemplo, simple y sencillamente, este documento que ustedes están leyendo, el autor se tomó su tiempo para poder estar redactándolo, poder leerlo, releerlo, acomodarlo, investigarlo, ¿sí? Y entonces, en muchas ocasiones, bueno, pues por el libre uso, obviamente este archivo está tomado de una página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es de libre consulta, ¿sí? Y entonces, pues yo aquí es por eso que lo transmito. Pero a lo que se refiere el autor es al esfuerzo que se necesita para que una persona escriba poesía, para que una persona redacte, escriba un libro, escriba una canción, escriba una melodía, componga, no sé, todas aquellas obras literarias que puedan estar registradas, ¿no? Obviamente, aquí lo que el autor señala es de que estas obras intelectuales deben de estar protegidas aun y cuando se incorporen a la red, a Internet, y no que estén en su formato impreso o tradicional. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, ya para mañana poder estar continuando. Perdón, no es cierto.
Mañana no me voy a poder conectar con ustedes. Nos estaríamos viendo hasta el viernes, ¿sí? El viernes. Mañana no hay clase. Nos vemos el viernes, ¿sí? Entonces, dejamos por aquí y Dios mediante por aquí nos vemos el viernes, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. licenciado. Buen Gracias, día. profesor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bye. Perdón. Bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta el viernes. Que descansen. Oiga, profe, Ahí voy. Permítame un segundo. Nada más déjeme. Permítame.